senador Guillermo García Realpe, este sábado en Sala de Prensa. Hablaremos sobre la propuesta de la renta básica, con la cual 9 millones de colombianos recibirían un salario mínimo durante 3 meses, el decreto sobre cannabis para que aplique y beneficie a los campesinos, y por supuesto, muchos temas más. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, en Facebook, fanpage, Hoy es Viernes y Heliconia Radio. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Bien, señoras y señores, ¿qué tal? Feliz día, bienvenidos a Sala de Prensa. Como todos los sábados, un invitado especial para hablar de todos los temas que nos concierne, no solamente en lo político, sino en esto que tiene que ver con la emergencia que estamos viviendo en todo el país. Hoy nos acompaña el senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, que está con nosotros en Sala de Prensa. Senador, es usted muy amable, gracias por atendernos. Bienvenido a su espacio, Sala de Prensa. Oscar Fernando, muchas gracias por su invitación. Un saludo especial para usted, para su equipo de trabajo, Jorge Camargo, a la gente de Casanare y a la gente del oriente de mi país. Muchas gracias nuevamente. Bueno, senador, hay muchos temas por donde empezar esta conversación, sobre todo usted que ha sido una de las personas protagonistas y muy importante que tiene que ver en tantos debates que se han realizado en el Congreso y en tantas propuestas importantes que se han venido haciendo a través del mismo. Hasta ahora, senador, ¿cómo ha vivido la pandemia el país y qué visión podemos empezar a tener de lo que va a ser esta post-pandemia, que al parecer está muy pronto a terminar? Esta fue una tragedia enorme. Este fue un meteorito que cayó a toda la tierra, a todos los países y a Colombia y a nuestras regiones. La verdad, es algo inédito en nuestra generación. Por lo tanto, ni estábamos preparados, ni teníamos la experiencia para manejar un tema de estos. Es una circunstancia muy excepcional, muy extraordinaria, que los estados y los gobiernos y nuestra sociedad en general, pues tuvimos que soportar, aprender y atender sobre la marcha. Pero se desnudaron muchas debilidades en nuestro país. En primer lugar, el sistema de salud. Definitivamente una de las grandes lecciones será, después de esto, una reforma profunda del sistema de salud, un cambio total, no un ajuste, es un cambio total. Pero también en el tema económico, en el tema social, la profunda debilidad de la mayoría de los colombianos, de las familias de los colombianos, en muchos aspectos. Menciono uno solo, el tema de ahorro. Definitivamente los colombianos en 15 días ya de tragedia, en solo 15 días, el 50% de la población colombiana, la desempleada, la informal, la vulnerable, definitivamente ya estaba en una situación calamitosa de emergencia humanitaria y alimentaria. Es decir, que no tenemos ahorro los colombianos, más de la mitad más allá de 8 o 15 días. Esa es otra circunstancia grave, entre otras, sobre el tema de la destrucción del aparato productivo, de empleo, etc. Definitivamente es algo, vuelvo a decir, inédito y que sobre la marcha tenemos que atender esas circunstancias desde nuestros roles. Ustedes como comunicadores, nosotros como parlamentarios, la sociedad en general y el gobierno nacional, regional y local. Esto es muy delicado y ante circunstancias extraordinarias el gobierno nacional, el Estado colombiano, debe tener respuestas extraordinarias, también excepcionales, que en la medida de la entrevista vamos a irlas descifrando. Sí, senador, pero mire, una de las cosas que en este momento llama la atención es el tema de la renta básica mensual, con todas sus prestaciones de ley, que daría un promedio de 1.209.000 pesos por persona, que se les estaría entregando a 3.5 millones de personas o de colombianos, de donde básicamente se sacaría este presupuesto a propósito de esto de la renta básica mensual. Esto vendría de un impuesto del FOME que según el decreto presidencial se ampliaría por el patrimonio y se reasignan gastos de presupuesto nacional. Desde este fondo se podría garantizar que este dinero se entregue en estos 2 o 3 meses, que ha sido una propuesta de ustedes, senador. Bueno, el gobierno, hay que aceptar, ha manejado algunos programas. El tema del ingreso solidario,
Sí. Por 2 meses, 240.000 pesos, 120.000 mensuales. La devolución del IVA coincidió que no es más de 30.000 pesos mensuales, que es una devolución de un impuesto que la gente pagó. Y así hay unos programas de familias en acción de adulto mayor. En primer lugar, muy, digamos, bajos los aportes y muy limitada la cobertura. Y definitivamente el país con esos recursos que pueden ser importantes, pero precarios e insuficientes. Por lo tanto, aquí Colombia tiene que aplicar una medida que ya la vienen aplicando países como España, como los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya acogió 50 millones de familias con el auxilio de desempleo o la renta básica. Brasil. Es decir, es un tema de todo el mundo. El Papa se ha pronunciado a favor de la renta básica. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es una autoridad en materia económica y social de Latinoamérica, nos está insinuando que Colombia debe acoger esta iniciativa y por eso nosotros, 54 senadores de diferentes partidos, le hemos propuesto al país, al gobierno, y se ha radicado la respectiva iniciativa, el proyecto de ley. No tiene otra alternativa. El enfermo, es decir, que es el país, enfermo en temas económicos y sociales, tiene que tener un rescate oportuno, temprano. Cuando el enfermo se agrava, ya el rescate es mucho más costoso y de pronto no tiene las posibilidades de recuperación y va a tener mayor destrucción de la economía, de los ingresos, de la situación social de las comunidades. Por eso hemos dicho al gobierno nacional que tempranamente acoge esta iniciativa y que existen recursos, hay recursos extraordinarios, por supuesto, el impuesto al patrimonio, que no es nada extraordinario, que no nos lo estamos inventando. En el año 2005, 6 y 7, el expresidente Uribe, o el presidente en ese entonces, lo aplicó para la confrontación armada, para el conflicto armado, lo aplicó el impuesto al patrimonio. El presidente Santos, en el año 14, 15 y 16, lo aplicó para atender la grave situación de afectación por el fenómeno de la Niña, una oleada invernal muy fuerte en Colombia, lo aplicó en Colombia. Solamente se aplica a menos de 35.000 personas naturales y jurídicas en Colombia. Es mucho menos del 1% de los colombianos, los más ricos, pero curiosamente tienen el 85% del patrimonio de los colombianos. Mire esa desproporción, menos del 1% tiene el 85%. Es decir, es una buena medida y la van a pagar los que tienen. Los que tienen más de 3.000 millones de pesos, ojo, de patrimonio líquido, descontado deudas, descontado gastos, descontados una serie de beneficios, etcétera. Absolutamente líquido y rentable que también lo es. Entonces, es una buena renta, pero también los colombianos tenemos un ahorro, que son las reservas internacionales, de 50.000 millones de dólares. Ojo, ese ahorro no es del Estado, no es del gobierno, es de todos nosotros. ¿Y para qué es ese ahorro? Para el tiempo de vacas flacas. Y habrá otro tiempo de más vacas flacas que el que otros vivimos. No lo ha habido, no lo conocemos. Y también hay otras medidas, el FOMI, el Fondo de Emergencias, y está el tema de renegociar la deuda externa. Claro que Colombia tiene que honrar la deuda, pero en vez de pagar 50 billones de pesos este año que está presupuestado, pues que renegocie para pagar 30, 35 billones. Lo demás, un aplazamiento es normal. Entonces, existen recursos, obvio que extraordinarios, pero la circunstancia es extraordinaria, excepcional, y es para estas situaciones que tiene que emplearse el Estado y el gobierno nacional como mandatario nuestro. Es que ellos son nuestros administradores. Los dueños de todo eso somos nosotros. Senador, a propósito de esto, si se llegase a aprobar este tema con el FOME, ¿esto cómo se entregaría, o este subsidio cómo se controlaría para que se le llegue a la gente que realmente lo necesita? ¿Cómo sería ese mecanismo? Pues, en primer lugar, llegaría a 10 millones de familias en Colombia, que equivalen a 30 millones de colombianos. Es un subsidio universal. Si bien tiene que haber censos depurados, no existe el condicionamiento como lo tienen otros programas. Es decir, que aquí no va a haber un condicionamiento específico de edad,
de estratos, en fin, aquí es la situación de vulnerabilidad de los colombianos en general, de gente que está desempleada o ha estado siempre desempleada o viven de la informalidad y también gente que perdió el empleo, que no tiene ingresos. Y eso, por supuesto, ya está en los censos. Vienen los censos y se pueden depurar fácilmente, pero como al ser universal ya, digamos, va a tener un gran cubrimiento, y la trampa, digamos, prácticamente va a ser excepcional. Pero, senador, a propósito de este subsidio, hay digamos, unas quejas de algunas personas que han perdido sus empleos. En el caso de departamentos como Santander, Boyacá, en Casanare, por ejemplo, con su cooperativa, como Casanare, en donde muchas personas han pasado la solicitud para este auxilio y la respuesta de estas entidades es decir que el cupo era máximo hasta 700 personas, pero hay más de 5.000 solicitudes. ¿Qué se hacen con los otros 4.300 que están esperando ese subsidio también y que según las cajas de compensación en estos departamentos no tienen cómo añadirlos a estos auxilios? De eso se trata, que una renta básica universal reemplace esos programas que son precarios, de unas sumas mínimas y son de baja cobertura y de muchos condicionamientos. La renta básica es universal. Senador, a propósito de todo esto y de la pospandemia y de todo lo demás, unido a esta propuesta, usted abandera un tema muy interesante que dice colombiano compra colombiano, por el fin de que la economía aumente en esta crisis que estamos viviendo, se consuman productos colombianos y se oferte con la competencia respectiva. O sea, compra, vende y todo en el país, ¿no? Así es. Digamos que esta pandemia, esta crisis nos deja grandes lecciones. Dijimos ya la reforma al sistema de salud. Segundo, la reforma al tema de la economía colombiana. Los colombianos tenemos que volver otra vez a lo que hemos sido fuertes, productivos y competitivos. ¿Cuál es? El sector agrícola, el sector pecuario, el sector agroindustrial, industrial y, ojo, turístico en Colombia. Tenemos que volver a eso. Sí. Pero con una actitud de solidaridad nacional. Y tiene que haber unos grandes pactos nacionales. Para reformas, un gran pacto nacional. Para luchar contra la corrupción, que es un fenómeno que también incide en la pobreza y la marginalidad de muchos de los colombianos. Pero también tiene que haber un pacto nacional, ojo, para que los colombianos consumamos productos colombianos. Compremos lo colombiano. Compremos el calzado que produce la gente de Santander, allá en Bucaramanga o en Cúcuta, en fin. Compremos nuestros productos agropecuarios colombianos, que se cierren las importaciones, por ejemplo, de leche y de otros productos de arroz que generamos los colombianos. Y que, por supuesto, combatamos el contrabando que destruye nuestro aparato productivo y por consecuencia tenemos enormes problemas de desempleo. Definitivamente los colombianos tenemos que enconcharnos, ojalá me entiendan esa palabra, entre nosotros para que la demanda nacional, para que el consumo interno sea un gran motor de la recuperación de la industria, del sector agropecuario, del turismo, para generar más empleo en nuestro país. Oye, que si colombiano compra colombiano, que suba la economía y no decaiga el empleo, que es una de las cosas más importantes, porque si colombiano compra colombiano, debe estar la empresa colombiana funcionando. Esa demanda debe ser colombiana 100%, senador. Así es. ¿Qué ocurre cuando hay importaciones o cuando hay contrabando? Es que si importamos los colombianos, o consumimos de contrabando, ¿qué hacemos? Estamos dándole empleo a otras industrias, a otros países. Estamos dando empleo y estamos destruyendo nuestro propio empleo. Pero para esto, por supuesto, tiene que haber unas decisiones de gobierno, pero decisiones de gobernantes y de presidentes que estén dispuestos a estas reformas, que estén dispuestos a asumir esas medidas. Tenemos que ver los colombianos cuál de los próximos que sean presidentes se le midan a estas reformas, a la reforma a la salud. No todos se le van a medir, no todos se le van a medir a unas actitudes, por ejemplo, de lucha contra la desigualdad, de ser no solamente demócratas en lo político, sino demócratas en lo social y en lo económico. ¿Quién es el gobierno? ¿Cuál es el gobierno que se le va a medir a eso? Yo creo que
En eso tenemos que ya reflexionar mucho los colombianos y no asemejarnos a nuestros perritos, a los que cuidan nuestras casas en el campo. Los perritos son como, en algunos casos como los pobres, o los pobres como los perritos, que son muy fieles, los pobres, a su amo, pero les toca dormir afuera, no los duermen adentro. María, eso es como estar como con la guayabera por fuera. A propósito, este fin de semana, senador, son los días que determinó el gobierno, y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, para la rebaja del IVA. Pero a quienes usan tarjeta, mucha población vulnerable no maneja tarjeta, y obviamente el consumo de esos elementos de canasta familiar o primera necesidad, ¿cómo se podrían beneficiar? ¿Usted cómo le podríamos decir a la gente que no usa tarjeta, por ejemplo, que estamos viendo en las propagandas y en todo lo demás, reciba el beneficio del descuento del IVA, que ya lo dijo, ya lo pagamos? Pero si no tenemos tarjeta, ¿cómo hacemos? Bueno, ese es como el reintegro del IVA a ciertos sectores, que les reintegran 30,000 pesos al mes. Pero la gente, ojo, una familia de estrato 1 y 2 paga al mes, ojo, alrededor de 200,000 pesos en impuestos de todo tipo. Le están revolviendo casi el 10%. Y estos 3 días sin IVA, pues digamos, tampoco es que seamos yo no quiero ser un hombre, el doctor no. Digamos, pues eso puede reactivar las compras, que los almacenes y que los supermercados y las grandes superficies y los graneros salgan de inventarios. Ojalá no se desengüesen, no sea para desengüesarlos. No es para que salgan de inventarios de inventarios del 2010. De artículos inoficiosos. Pero como usted muy bien lo dice, muy poca gente tiene tarjeta de crédito. Y segundo, hoy no estamos en una buena condición de demanda. Hoy no tenemos, sobrantes para cambiar nuestra lavadora, nuestra nevera, nuestro computador. Tenemos o para comprar nuevos zapatos, estamos muy limitados. Estamos muy limitados. Ahorita toca lustrar nuestros zapatos y limpiarlos, compañero, y abrazarnos de ellos, como los zapatos bien. Así nos va a tocar. Hoy no tenemos excedentes para comprar. Y yo quiero decir otra cosa. Ahí se le fueron un poco las luces. Hoy, por ejemplo, hay hay artículos que están ya liberados del IVA y están libres de IVA, por ejemplo, bicicletas. Por ejemplo, ahí mencionan, hoy usted puede comprar una bicicleta hasta 1.700.000 y está exenta de IVA, las bicicletas ya. O usted quiere comprar un celular, si acaso tiene la plata, está exento de IVA hasta 700,000 pesos. De ahí para arriba, pues ya lo tiene la gente pudiera, ¿no? Entonces, digamos, eso es como más decorativo que real para la gente que hoy no tiene ni siquiera para lo básico, menos para cambiar de televisores o de otras cosas. Sala de prensa. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Sala de prensa. Senador, el pasado 22 de abril la Comisión Quinta, en su intervención usted insistía mucho con el tema de los servicios públicos y sus altos costos, especialmente con el tema de la energía, que ha sido un tema en el cual se han escuchado quejas permanentes en diferentes departamentos, como en
Santander, como en Boyacá, como en Casanare, con la empresa de energía de Casanare Enerca, donde se han venido manejando de manera abusiva, podríamos decirlo así, los aumentos y los costos en el consumo de la energía, especialmente en estas épocas de pandemia que han sido complicados para el tema del bolsillo, como lo hemos venido tratando en este programa. El tema de comercialización de las bolsas lo terminan pagando los usuarios. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué hay que hacer para que este tema se controle de una mejor manera, para que no se abuse con el consumidor final, que es el que tiene que pagar los altos costos de energía en las bolsas que compran empresas no generadoras como Enerca, por ejemplo? Efectivamente, en estas circunstancias aprovechan ciertos sectores. Hay dichos, yo soy un hombre de provincia, hay dichos que dicen que detrás del pobre come el rico o el vivo. El pobre tiene unas conquistas y el que aprovecha es el vivo. O al lado del enfermo se alimenta el sano, ¿no? Entonces, así ocurre. Estamos en unas circunstancias graves de calamidades sociales y económicas y ha habido un indebido aprovechamiento. Y ya hicimos unos debates para algunas regiones de Colombia, para Tolima, para la costa atlántica, pero hemos escuchado mucha inconformidad del oriente colombiano, de Boyacá, de Santander y por supuesto ahora de Casanare. Vamos a meterlo este tema en el próximo debate, ya lo anunciaremos a través suyo a la comunidad, porque me comentan que Enerca tiene una escala de costos muy altos en compras de energía a los generadores y esos son, digamos, ineficiencias en la gestión del gasto, ineficiencias en la escala de costos y que terminan pagándolo los usuarios. Juan Pueblo termina pagando todas esas ineficiencias. Entonces, definitivamente tenemos que revisar esos temas de a quién le están comprando la energía, cuál es el tema de la autorización de tarifas por parte de la CRE y también otros temas que tienen que ver con las eficiencias de costos administrativos, etcétera, y que no estén cobrando promedios de meses de alto consumo, como fueron o son siempre diciembre, enero, como pretenden en algunos casos cobrarle a los usuarios hoy cuando estamos en otras circunstancias. Pues le voy a dejar esa tarea a nuestro compañero Jorge Camargo, que hizo la tarea hace pocos días de escuchar a la comunidad acerca de estas quejas que se hicieron a través de nuestra emisora de Licoria Radio en Boyacá y Casanare, y donde la gente ha venido, digamos, denunciando, quejándose, pegando gritos al cielo a ver quién los escucha acerca de estos abusos que ha venido haciendo la empresa de energía de Casanare, y del departamento de Santander también nos pasó lo mismo con la gente en Bucaramanga y en algunos sectores del departamento de Santander, donde muchas personas se han venido quejando de los altos costos de las tarifas de energía, a pesar de que la electrificadora de Santander ya es una empresa privada y mantienen tarifas bastante altas. Y la empresa de energía de Boyacá, que es la que genera la energía a Casanare, creo yo que es a quien se la compran, pues obviamente esos sobrecostos son los que termina pagando la gente en la ciudad de Yopal y en el departamento de Casanare, donde han sido alzas no altas, sino exageradamente altas para la comunidad de estos departamentos. Don Jorge, entonces, le dejamos la tarea para que el senador Guillermo García Rialpe, los próximos debates, ¿cuándo va a ser el debate de energía, senador? Hoy mismo o mañana mismo tenemos la información a través de su mismo medio de comunicación. Perfecto, senador. Otra cosa, usted ha sido vocero hace muchos años. Este es otro tema y que tiene que ver precisamente con el sur del departamento, con el sur del país. Muchos años sobre el tema del no al glifosato. Es una frase que usted dice o ha tenido como bandera, que dice 1000 veces le digo no al glifosato, como tema de protección a la salud, al medio ambiente, que usted también abandera, entre otras cosas. Y en este tema del glifosato, que ha sido básicamente una destrucción al envenenamiento, a la contaminación ambiental, de fuentes hídricas, afecta a la salud humana, muerte, en fin. Sea lícito o no en la fumigación, va a ser o no la solución de cultivos de coca y marihuana, que estas estadísticas siguen creciendo. Senador, ¿usted opina que es necesario fumigar o que definitivamente hay que erradicar este tema de la fumigación? Bueno, este tema del narcotráfico es un tema muy complejo, tiene sus diferentes facetas y es de carácter internacional. Tiene que ver con el consumo, la demanda,
que fundamentalmente es de Europa y Estados Unidos. Y segundo, de grandes carteles internacionales y nacionales. Pero quieren confrontar el narcotráfico por la vía del eslabón más débil del narcotráfico, que son nuestros campesinos, que son nuestros indígenas, que son nuestros afrodescendientes, que más bien responsables son víctimas por su circunstancia de vulnerabilidad, de falta de ingresos y de posibilidades de vida. Ellos son capturados, ellos son reclutados por sus necesidades, por gente que aprovecha de su trabajo, que aprovecha de su necesidad. Y veo que el aparato de fuerza, que el aparato estratégico, el aparato de erradicación forzosa, no lo descargan contra los grandes carteles, contra el gran consumo, contra las grandes exportaciones por vía aérea. Yo soy un hombre de provincia y conozco el Pacífico y conozco la Amazonía mucho. Por allá sale mucha coca, hay cultivo, pero también tienen que mirar que la coca sale por el aeropuerto El Dorado. Y eso no lo domina un soldado o un policía raso. El Dorado lo controla el alto poder del Estado colombiano. Y a media hora del aeropuerto El Dorado, a una hora, hay grandes laboratorios. ¿Qué pasa con eso? ¿Están controlando eso? No. Mire, que el narcotráfico se controla con satélites, con radares, con corbetas en alta mar, con aviones, con control de los ríos, de las carreteras, con un aparato militar enorme que existe en Colombia. ¿Por qué no lo controlan y lo combaten allá? Y tienen que mandar aeronaves que están detrás de un negocio que es enorme, enorme. ¿Sabe cuánto vale fumigar una hectárea? O para erradicar una hectárea, efectivamente una erradicar. Vale 70 millones de pesos erradicar definitivamente una hectárea. ¿Usted cree que un campesino que le ofrezcan, no 70 millones, que le ofrezcan la mitad para decir, arranque la coca, siembre este cultivo, un pancoger y tenga esos 35 millones de pesos? Sala de prensa. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Sala de prensa. Regresamos a Sala de Prensa con nuestro invitado especial, el senador Guillermo García Realpe, a propósito de todos estos temas de frontera sur, narcotráfico y de fumigación con glifosato. Regresamos, senador. Le venía diciendo que el costo de erradicar efectivamente una hectárea en Colombia vale 70 millones de pesos. Eso es costosísimo. Si al campesino le ofrecen no 70, sino la mitad, puede implementar en su parcela un programa de pancoger, un programa de un cultivo alternativo, por supuesto programado con semillas, abonos, programa de compras, etcétera. Y no tiene por qué insistirse sobre todo en fumigaciones, porque ha sido un instrumento, en primer lugar, atentatorio contra la salud, el medio ambiente y la naturaleza, sino que ha sido absolutamente ineficiente. En Colombia se han fumigado varios millones de hectáreas y el cultivo persiste. Solamente hablando de Nariño, en Nariño se han fumigado 500.000 hectáreas y tenemos 200.000 hectáreas todavía de cultivos de uso ilícito. Esa no es la salida es programas
de sustitución de cultivos de uso ilícito para fomentar una economía legal, por supuesto, y además rentable, con vías, etcétera. Pero, digamos, la terquedad, la contumacia, pero también el negocio de la guerra contra los campesinos, porque es una guerra, es un acto de fuerza. Incluso yo he dicho que es un acto hasta delictual en lo social, fumigar a personas de extrema vulnerabilidad. Eso es una actitud antisocial total y absolutamente, absolutamente indolente. Entonces, esa no es la vía. Y ojalá no insista en eso ni el gobierno ni los Estados Unidos. Senador, pero ¿cómo convencer a los campesinos de la frontera azul que durante tantos años han vivido el tema de la siembra, de dejar de sembrar, de reemplazar sus cultivos y reemplazar esos cultivos por algo que para ellos también sea beneficioso en la parte económica? Esto se había logrado en un momento dado, pero volvió a decaer. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que esa cultura de sembrar cocaína hay que cambiarla por otras cosas más productivas y que sean, digamos, lícitas? En Colombia hay cultivos de coca, hay cultivos, es porque hay demanda de cocaína en el mundo. Sí. ¿No? La salida definitivamente no es seguir en una guerra. La salida es de reglamentar como se hizo ya con la marihuana. Hoy la marihuana ya es un producto legal para fines terapéuticos, para fines médicos en Colombia. Y le comento, vamos a ir para allá, después de que el mundo y Colombia entienda que la guerra de las fumigaciones y de la erradicación forzosa es una guerra perdida. Ya vamos. Pero estamos lejos de la aprobación de la cocaína. Eso es un poco complicado. Ya está avanzando el mundo en uso terapéutico de la coca. Ya está avanzando el mundo, ¿no? Y ya está avanzando el mundo y va a terminar de afrontar el tema del consumo de la cocaína no como un tema penal, sino como un tema de salud, de enfermos, de dependientes y que tienen que ser sometidos a senador, hablando de la frontera sur, de nuevo, hasta el momento, ¿cómo ha sido el manejo que se ha hecho con el tema de la pandemia, teniendo en cuenta que allí hay muchos problemas de agua potable, una falencia que contradice las normas del buen uso del lavado de las manos, porque si no hay agua no se puede? En Tumaco, por ejemplo, solo el 45% de la población en el casco urbano tienen agua potable y el sector rural el 7%. Y en la misma proporción en otros 7 u 8 municipios de la región pacífica nariñense. ¿Cómo puede manejar esta doble tragedia de no tener agua y tener pandemia, que es lo que más se requiere? Ese tema de la pandemia en el sur de Colombia fue particularmente crítico, o lo es y se va a agravar. Todo el mundo sabe qué pasó en Leticia, los límites con Brasil y con Perú, los dos países más complicados de Latinoamérica, pero además de eso, la extrema debilidad del sistema de salud en nuestro territorio, en nuestras regiones. Y lo mismo ocurre en el Pacífico colombiano. Acá hay una grave situación inicialmente por los límites con el Ecuador, que estaba complicado. Hoy Colombia ya está más complicado que el Ecuador. Estamos prácticamente en las mismas circunstancias, por lo menos. Pero se agrava la circunstancia de contagio porque definitivamente en Colombia, en nuestra región pacífica, no se pueden seguir los protocolos, como usted muy bien lo dice. ¿Cómo se hace el aseo y la asepsia de manos, de cuerpo, en fin, si no hay acueductos en un buen nivel? Solamente el 7% de las poblaciones del Pacífico nariñense, que es alrededor de 500,000 habitantes, tienen acueductos. El casco urbano de Tumaco tiene el 34%, pero lo demás no tiene. El 7% nada más. El 7% disposición de excretas o de alcantarillado. Solamente el 3% tiene ese beneficio. Y si vamos para otro frente, el déficit de vivienda es del 97%. Entonces, el aislamiento social en casas, por así llamarlo, o viviendas de madera,
lacustres o palafíticas, donde hay una sola cocineta y un dormitorio donde conviven no solamente una familia, sino varias familias, cómo se aplica el aislamiento social preventivo. Pero además de eso, la debilidad absoluta del sistema de salud en infraestructura, la falta de hospitales, de puestos de salud, falta de equipos médicos y también de equipo humano. Esa es la verdadera circunstancia. Y por otro lado, el gobierno nacional muy tardío, muy demorado y muy precario en atender esta circunstancia. Solamente asistieron allá a Tumaco por una tutela que nosotros impetramos. Por la vía de los jueces de la República se obligó la presencia de la vicepresidenta en Tumaco. Y normalmente esas reuniones son para anuncios, son para decir que ya vienen las ayudas, pero son absolutamente limitadas. La ayuda alimentaria es absolutamente precaria. Pero a propósito de eso también, senador, sumando a los problemas de salud, a los problemas de saneamiento básico, usted siempre ha mencionado a esta zona históricamente abandonada, y es porque todas las inversiones nacionales hacia ese sector han sido muy reducidas, y en las oportunidades en las que se ha aprobado se trasladan para otros años y quedan suspendidas, lo que quiere decir que no se tienen los avances que se esperan en muchos temas como la salud, educación, agua potable. El común denominador de ese sector es la pobreza. Los municipios están categorizados en 6 o 7, lo que quiere decir que los presupuestos de la nación que destina para allí también son muy reducidos para las necesidades que la gente tiene. ¿Sigue siendo definitivamente la Cenicienta la frontera sur? Por supuesto que sí. Y vuelvo a decir, el contagio está disparado, es exponencial. Y la debilidad institucional en materia de salud, en materia de recursos humanos, pero en circunstancias de mucha marginalidad y pobreza, eso va a agravar esta circunstancia. Hoy Nariño tiene alrededor de la costa pacífica, 1.500 contagiados. Digamos, eso es grave en cualquier punto. Pero tener 1.500 contagiados a manera de ejemplo en Bucaramanga, en Santander, pues no tiene la gravedad que tiene en nuestras regiones, ¿no? Porque tiene las salas UCI, los ventiladores, el equipo médico, muchos hospitales. Digamos, tiene cómo confrontar esa pandemia, esa circunstancia grave. Entonces acá hay mucho contagio y mucha debilidad institucional en salud. Y no solamente en salud, también en vías. A propósito de todo, senador, la ANI se ha pronunciado acerca de la intervención de los 268 kilómetros de la doble calzada Pasto y Piales, que se invertirían o ahorrarían, digamos, tramos en mal estado y disminuiría el recorrido en 3 horas, básicamente. Bueno, la doble calzada de Pasto y Piales está avanzando. Rumichaca, la frontera con Ecuador, está avanzando y está avanzando bien. Esa fue una concesión que se otorgó en el gobierno del presidente Santos y se sigue adelantando ahora. El tema grave de comunicabilidad, de tránsito y de vías acuáticas es el Pacífico. Allá el transporte es a través de lanchas, por ríos, bajamares, esteros y el mar abierto. Y entonces no existen las suficientes ambulancias. Y allá las ambulancias son en lanchas. El departamento de Nariño, para la información de sus seguidores, de las redes y en televisión, es el 50% andino y 50% el piedemonte pacífico y la sabana del Pacífico. Es una circunstancia geográfica completamente diferente. Allá los movimientos son a través de agua. Pues, senador, lamentablemente el tiempo a nosotros se nos va, pero hay muchos temas, muchas cosas por tratar acerca no solo de la frontera sur, que está, como usted lo tituló en el último artículo que muy amablemente nos entregó para el periódico Hoy es Viernes, SOS Pacífico, sino también los temas que tienen que ver, como por ejemplo ayer viernes, senador, se celebró el Día del Medio Ambiente. Y el tema del medio ambiente en Colombia sigue siendo complicado por los mismos temas que estamos tocando, el tema de fumigación, aspersión, el tema también de los pocos cuidados que se tienen con las fuentes hídricas en Colombia, con las compañías petroleras, cosas así que se vienen presentando. ¿Cómo no celebrar
porque yo no creería que la humanidad esté celebrando un día del medio ambiente, sino cómo seguir preveniendo, cuidar el medio ambiente que se nos está acabando. Sí, es algo muy grave y qué bueno hablar sobre el tema de vida, sobre el tema de naturaleza y medio ambiente con la gente del Oriente y sobre todo de la gente del Piedemonte, de la Cordillera Oriental, que tiene varias circunstancias críticas en este aspecto. Definitivamente, además de vivir nosotros en paz entre nosotros, en convivencia entre nosotros, tenemos que tener paz con la naturaleza y asumir actitudes, compromisos y responsabilidades de paz con la naturaleza, el medio ambiente, que es nuestra propia vida. Si nosotros seguimos agrediendo la naturaleza, el medio ambiente, contaminando el aire y provocando el calentamiento mundial, pues nosotros mismos nos estamos matando. Si nosotros no aceptamos que en este planeta, en esta misma nave donde viajamos todos, existimos seres vivientes, no solamente los humanos, que podemos ser la raza o la especie dominante por temas de inteligencia, por temas de tener facilidades de vivir, por progreso, etcétera, no somos los únicos seres vivientes en este entorno. Tenemos que aceptar que nosotros convivimos con otras especies, con otros elementos vivos, tanto vegetales como animales, e incluso con los que pertenecen al reino mineral, que es el agua y otra serie de elementos básicos. Por eso, vuelvo a decir, y ese es nuestro lema, ha sido mi lema de tareas y de trabajo, paz con la naturaleza. Y al respetar la naturaleza, estamos respetando nuestra propia vida. Y en el Piedemonte Oriental, pues hemos visto con mucha preocupación, por ejemplo, amplios cultivos, monocultivos que despejaron mucho las selvas, el Piedemonte, el nacimiento de las aguas, y no tratamos bien nuestros animalitos silvestres, tanto de las sabanas como del Piedemonte. Tenemos que promover mucha actitud de sensibilidad con la vegetación y con el reino animal. Que los invitamos a que todos seamos militantes del medio ambiente, del animalismo, de la bicicleta, de unos patrones de vida y de conductas amigables con la naturaleza. El tema del fracking, para despedir, senador, es otro de los temas que mantiene muy preocupados las zonas petroleras, especialmente las del oriente colombiano, donde está en Santander y como está en el Casanare, en el Meta, en Arauca. En estos sectores preocupa mucho esto del tema del fracking, porque explorar por fracking es ir en contra del medio ambiente también, y ha sido una de las cosas donde más ha habido protestas de la comunidad, pero definitivamente el gobierno continúa con la política del fracking. El gobierno, que incluso en campaña fue enemigo del fracking del actual presidente Duque. Sí. Esta constancia, ¿no? Sí, claro. Pero el gobierno, pero también los empresarios. El interés particular, del lucro, de la codicia, de tener recursos a cualquier costa, a costa de la vida, a costa de la naturaleza y a costa de nosotros mismos. Esa tal vez es la circunstancia. Pero los últimos acontecimientos de la caída del precio del petróleo, del tema de vida que ya estamos nosotros empezando a entender ya de manera generalizada, nos va a poner también en esa reflexión. Vuelvo a decir, unas profundas reformas en salud, económica y sociales, pero unas reformas de respeto con la naturaleza. Y el fracking es el más grave atentado que puede cometerse en las zonas que hoy han tenido pues explotaciones minero, energéticas y de hidrocarburos. Pues digamos que hoy hay zonas de explotación, esas zonas deben mantenerse porque necesitamos el combustible, necesitamos la energía, pueden haber mejoramiento con recobros, es decir, explotar nuevamente pozos ya abiertos y ser más eficientes en los próximos y más amigables en el manejo ambiental, más sensibles. Pero el fracking sí que no puede permitirse en Colombia porque destruyen el subsuelo, por supuesto, nuestras capas geológicas, nuestros mantos geológicos, los mantos que protegen los
acuíferos subterráneos y por supuesto que se van a contaminar. Nosotros tenemos sobre la superficie, tenemos menos del 20% de nuestras reservas de agua dulce. El 80% los tenemos en el subsuelo. Y en circunstancias que hemos vivido, ustedes han vivido en el Casanare, en el Oriente, a veces muy graves afectaciones por el tema de largos veranos, de sequías muy complicadas. Hemos visto con tristeza y con dolor, hasta llanto prácticamente de sensibilidad, lo que pasa con la ganadería o los chigüiros, nuestros animalitos, pues es porque el agua la tenemos en el subsuelo. Entonces vamos a bombardear el subsuelo, lo vamos a destruir, vamos a quebrar, porque eso es, se quebrarían los mantos geológicos de rocas y de capas geológicas que son impermeables y que nos permiten tener los acuíferos en momentos, por ejemplo, de emergencias. Esas son nuestros ahorros, esas son nuestras cuentas que en un momento podemos girar para recuperar esa agua que la necesitamos sobre la superficie. Entonces, no vamos a permitir eso y no lo permitamos. Además que, vuelvo a decir, el petróleo tiene la vida contada. En 30 años, el mundo entero y los colombianos ya no vamos a consumir ni gasolina ni diésel, porque los mandatos de convenios internacionales y de necesidades de proteger el medio ambiente y de luchar contra el calentamiento global indican que tenemos que sustituir la leña, sustituir el carbón, sustituir la gasolina y el diésel por fuentes energéticas amigables con la naturaleza, verdes, renovables, en fin, que las hay alrededor del viento, alrededor del sol, alrededor de las hidroeléctricas, en fin, y ya no de las fuentes ni contaminantes energéticas ni fósiles que hoy tenemos todavía en uso. Ojalá sea así. Es muy agradable hablar con usted, senador. Lástima, el tiempo nos mata, pero nos quedan muchos temas importantes por tocar. Lo vamos a hacer muy seguramente más adelante, porque usted, como siempre, muy amable, nos atiende para que hablemos de todas estas cosas tan importantes, frontera sur, el tema de fumigación, medio ambiente y tantos temas. Le voy a dejar una tarea, senador, con todo respeto, y es, porfa, no olvide en su intervención la gente del departamento de Casanare y Santander con los abusos que están dándose con el tema de los servicios de energía eléctrica en los costos de las tarifas que están muy altos. Es una tarea muy respetuosamente que queremos dejarle a usted, senador, que abandere en el Congreso este tema para que lo revisen con más con lupa y que de pronto no se siga afectando la gente que en este momento con el tema de pandemia y como estamos de mal, pues muy seguramente va a ser muy complicado pagar recibos de 100, 200 y 300 mil pesos que le están llegando a las personas a sus casas. Senador, es usted muy amable. Muchísimas gracias por atendernos, por estar en sala de prensa y estaremos hablando más adelante de otros temas importantes de Nación en este programa. Muchas gracias, Oscar Fernando. Muy amable a usted, a todos los seguidores de este canal. En una semana, máximo en 2, estaremos presentando un informe de cómo fue el debate de defensa de los usuarios de los servicios públicos, especialmente de energía, de la gente del Oriente colombiano. Muchas gracias. A usted muy amable, senador. Es el doctor Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, en Sala de Prensa. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.